Mucha atención, porque si a usted le cuesta bajar de peso y usted dice, es que de verdad yo me cuido en las comidas, estoy haciendo ejercicio, pero ¿será su metabolismo? ¿Será que sus hormonas no están del todo bien? Hoy queremos ahondar en este tema y lo vamos a hacer de la mano de la endocrinóloga del Hospital México, la doctora Hailey Montiel. Muy buenos días, doctora, y gracias por acompañarnos. Buenos días. Doctora, comencemos con esa pregunta que muchos se cuestionan en casa. ¿Será que esta baja de peso o que no puedo bajar de peso es una cuestión de metabolismo o que mi cuerpo no asimila bien los alimentos o las comidas? Bueno, básicamente el metabolismo, ¿verdad? Es el que tiene una gran, digamos, participación, y no solamente la parte metabólica, sino la parte de herencia, mi condición como tal, digamos, que tanta actividad física hago, cuánta definitivamente no puedo hacer por algunas limitaciones que tenga desde el punto de vista funcional, alguna situación médica, ¿verdad? Eso influye muchísimo en el peso, definitivamente. Y lógicamente lo que yo escojo para comer, ¿verdad? Que es cómo distribuyo yo las comidas en el tiempo. ¿Y por qué hay algunas personas que les cuesta más bajar de peso que otras? ¿Qué es lo que incide o qué factores juegan ahí? Ok, cuando ya tenemos en cuenta que la paciente o el paciente está haciendo actividad física, cuando el paciente ya está, digamos, distribuyendo bien su alimentación, con periodos de ayuno adecuados, con tiempos de alimentación correctos, ¿verdad? Y a pesar de eso tiene limitación para bajar de peso, sí es bueno identificar si hay alguna patología de fondo que pueda explicarlo. Desde el punto de vista, pues, no solo metabólico, sino hormonal también, ¿verdad? ¿Qué patologías? Bueno, la primera que usualmente queremos achacarle la causa de no poder perder peso es patología tiroidea, ¿verdad? Entonces el hipotiroidismo, por lo general las personas lo asocian más a aumentos de peso. Sí hay que aclarar aquí que efectivamente puede influir en disminuir un poco lo que es el metabolismo basal, lo influye sinceramente, pero ese aumento de peso no puedo justificarlo solo por un deterioro en la función de la tiroides. Sí tengo que saber que aunque yo tengo la patología, pero la identifiqué y las tengo tratada adecuadamente, no debería de generar pues ese impacto o ese deterioro en perder peso. Lo que pasa es que a pesar de tener esa patología, muchas veces la persona no se da cuenta, y entonces ahí es donde puede influir un poco, porque tampoco son aumentos de grasa como las personas lo quieren pues achacar, sino son retenciones muchas veces de líquido, ¿verdad? Por una situación ahí metabólica basal que no se está dando adecuadamente, y el paciente puede retener líquido, entonces puede tener aumentos de peso que pueden ir de 3, 4 kilos lo más. Pero hay otros factores que influyen, principalmente en el caso de las mujeres, como es trastornos más que todo ováricos, y muchas veces no logran obtener ciclos ováricos adecuados, ovulatorios como le llamamos nosotros. Y eso está mediado por resistencias, no solamente a la insulina, ¿verdad?, que es muy comentado, sino también resistencia a hormonas propiamente que se liberan del sistema nervioso central de una glándula que se llama hipófisis, y entonces no genera propiamente esa ovulación como tal, y la paciente la manifiesta, digamos, como ciclos anovulatorios, a pesar de tener ciclos menstruales, digamos que cada mes, ¿verdad? ¿Y eso incide directamente en un sobrepeso, doctora? Claro, porque resulta que es como decir una copia de la resistencia periférica, ¿verdad? O la resistencia que se está dando a la insulina. Se ha visto que el ovario también tiene receptores a insulina, y si yo, digamos, de fondo tengo esa limitación a responder bien a la insulina a nivel muscular, ¿verdad?, que es como la forma en que yo obtengo la energía de los alimentos después de que ha sido pues metabolizada a nivel gastrointestinal, entonces eso hace que al tener también receptores a nivel ovárico también estén con cierta resistencia, y esa resistencia ovárica se manifiesta también en aumentos de peso y por lo general dificultad para poder yo perder peso, a pesar de esforzarme mucho con alimentación y ejercicio. Pero ¿cómo identifico que tengo esos problemas de fondo, doctora? Ok, número uno es, bueno, definitivamente hacer actividad física aeróbica, ¿verdad?, que me puedan facilitar mucho digamos, como esa activación metabólica. Ojalá pues diaria, por lo menos de lunes a viernes como mínimo, 1 hora, no menos de eso, ¿verdad? Comer alimentos saludables, evidentemente, no cosas fritas, comer muchos vegetales, ¿verdad? Siempre de una manera moderada. A veces las frutas dicen que pues son muy buenas y comemos muchas frutas, hay que tener cuidado porque también tiene azúcar agregado. Los excesos. Exactamente. Entonces, si yo tengo
tengo adecuadamente organizada la alimentación y organizada la parte de la actividad física, si aún así, bueno, aún así tengo no veo resultados, doctora. Una limitación para perder ese peso, entonces ahí es donde entra pues la parte de estudios hormonales. Entonces, ¿cómo se estudia? Bueno, primero identificando si pues en este caso la mujer tiene ciclos ovulatorios. Si yo como médico no logro identificar que esta paciente está teniendo ciclos ovulatorios, probablemente ahí puedo justificar, digamos, la dificultad que esta paciente puede tener para perder peso en este caso. ¿Y cómo se identifica, o sea, o qué exámenes médicos debería llevar a cabo para identificar si tengo este ciclo ovulatorio que usted menciona, doctora? Ok, normalmente las mujeres tenemos la ovulación por más o menos al día 14 del ciclo menstrual, ¿verdad? Pueden ser 5 días antes o 5 días después. Usualmente uno debería evaluarlo después del día 14 para saber si los picos hormonales de estradiol y de progesterona han sido los adecuados de acuerdo al tiempo en el ciclo en que me encuentro, que en este caso es después de haber ovulado. Si yo no logré ovulación, probablemente esos niveles de estradiol y de progesterona van a estar debajo de lo que uno esperaría, ¿verdad? Que eso, bueno, va a un nivel ahí adecuado dependiendo del momento en que estamos, pero eso se puede medir por laboratorio. Obviamente es importante revisar función tiroidea y revisar pues algunas otras hormonas como el cortisol, dependiendo del tipo, digamos, de fenotipo que el paciente tenga, si justifica revisar niveles de cortisol en orina para poder ver si eso me está influyendo en la dificultad para perder peso, tomando en cuenta la historia clínica, si la ganancia de peso ha sido muy rápida en un tiempo específico, otras características. ¿Qué otra cosa habla de resistencia, por ejemplo, a la insulina? Un oscurecimiento que a veces tenemos detrás del cuello o en los pliegues, ¿verdad? Que uno lo ve en algunas personas, eso habla de resistencia a la insulina y eso vale la pena también pues estudiarlo. Si es una paciente joven, identificar por qué está haciendo esa manifestación clínica y muchas veces puede estar mediado por ese trastorno ovárico que le comento. Doctora, ¿qué factores inciden en ese tiempo que transcurre desde que yo como algo hasta que se diluye en el organismo o quemo esas calorías, que creo que tiene que ver con la función del metabolismo? Claro, digamos, bueno, en el caso del diabético es como el mejor ejemplo. Usualmente nosotros le decimos, bueno, por lo menos a las 2 horas o a la hora ya puede medir glicemia para ver cuál es el nivel de glucosa que usted obtuvo como consecuencia del alimento que ingirió pues una hora antes, en el almuerzo o en la cena. Digamos que más o menos se habla de 1 a 2 horas posterior a la ingesta. Ahora, ¿cuál es el secreto aquí? Bueno, que lo que yo vaya a consumir, ojalá sea laborioso para el cuerpo, para que cuando yo esté digiriendo ese alimento, pues gaste energía, ¿verdad? Que a veces eso es lo que pasa. Entonces, o sea, que lo que coma me haga perder peso o quemar calorías de alguna manera, doctora. Sí, claro. Lo que pasa es que no es lo mismo que yo consuma arroz blanco, ¿verdad? Que consuma arroz integral. ¿Por qué? Porque resulta que el hecho de que sea integral va a tener algo de fibra o algo, digamos, que le va a ser más difícil al cuerpo obtener esa energía. Mientras que si yo como arroz blanco, ¡pum!, digamos, lo absorbo muy rápido. Entonces, claro, no gastas energía en el proceso. Por ejemplo, las leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, todo ese tipo de leguminosas, al tener cáscara, hace que al cuerpo le cueste más obtener la energía de ahí. Tienen un contenido de carbohidratos, sí lo tienen, pero al tener cáscara, eso permite que el cuerpo necesite gastar energía. Entonces, sin darnos cuenta, si logramos incorporar más leguminosas en nuestra dieta, sustituyendo, ojalá disminuyendo la cantidad de harinas simples o de harinas de fácil absorción, como es el arroz, probablemente nos favorezca, ¿verdad? Lógicamente no olvidando la parte proteica, no olvidando la parte de los vegetales, que eso tiene gran importancia, ¿verdad? Pero las leguminosas tienen una gran participación en esto. Y uno lo ve mucho, digamos, en el paciente, por ejemplo, diabético. El paciente diabético no es lo mismo que se consuma una taza de arroz a que se consuma una taza de leguminosas, no es lo mismo. La glicemia 2 horas posterior, uno la ve que está más regulada cuando está consumiendo las leguminosas, por ejemplo. Al cambio, en el caso del arroz, pues va a absorberlo de una manera de un pico más pronunciado, ¿verdad? Entonces, todo eso influye. ¿Y por qué es importante? Porque si yo, digamos, estoy gastando energía en esa absorción, estoy empezando, digamos, a exigirle al cuerpo que definitivamente tiene que trabajar desde el inicio que recibe su fuente alimenticia, o sea, su fuente de energía en este caso. Entonces yo creo que vale la pena pues hacer esos cambios en la alimentación y poder identificar, digamos, que con los alimentos que yo estoy escogiendo puedo empezar a tener cambios en mi peso, ¿verdad? Lógicamente acompañado de un aumento en el gasto de la energía que está mediado por la actividad física. De hecho ya eso está muy claro. La única manera de que yo pueda bajar peso es haciendo actividad física continua y que vaya aumentando esa exigencia que le estoy dando al cuerpo, ¿verdad? Doctora, en su consulta,
con mayor frecuencia, ¿qué es lo que encuentra usted como causa de dificultad para perder peso en sus pacientes? Bueno, en el caso de las mujeres, que son las que más consultan, es esta resistencia ovárica, que es algo que yo puedo modificar, ¿verdad? Que es lo que usualmente se conoce como síndrome de ovarios poliquísticos, que al final lo quieren catalogar como un problema ovárico, pero realmente no es ovárico, es metabólico, ¿verdad? Entonces es una de las causas más frecuentes. Claro, lógicamente está el paciente pues que no hace actividad física porque resulta que trabaja, tiene horarios que les dificultan tener esa parte, entonces se preocupan mucho. Es más sedentario tal vez. Claro, trabajan en una oficina, se preocupan mucho por la alimentación, pero no me hacen actividad física. Y lamentablemente ahorita, aunque hay medicamentos que están, digamos, tratando de ser utilizados para poder bajar de peso, hay que recordar que si yo no hago actividad física, eso no va a ser sostenido. Sí mejoran el peso porque trabajan a nivel hipotalámico. El hipotálamo es una parte del cerebro que controla la saciedad, mediado por un montón de hormonas o neurotransmisores que se liberan en la primera porción, por decir algo, del intestino delgado. Entonces, cuando yo estoy ingiriendo, cuando estoy comiendo, se empieza a liberar estas hormonas o estos neurotransmisores y van a ayudar a que el cerebro entienda que vamos a tener esa saciedad. El problema es cuando se pierda esa regulación y seguimos comiendo, porque hacemos caso omiso a lo que ya estamos sintiendo. Entonces, a pesar de que yo me esfuerce con la alimentación, si yo no tengo esos límites, por decirlo así, pues claro que voy a aumentar de peso porque yo mismo perpetúo a que se pierda esa regulación a nivel cerebral. Entonces, yo puedo introducir un medicamento, ¿verdad? Pero ese medicamento no lo puedo usar eternamente porque no puedo depender de un medicamento para perder peso, sino que necesito la ayuda desde el punto de vista de la disciplina, digamos, en alimentación y actividad física para sostenerlo posteriormente. De hecho, se dice que para uno poder romper una memoria metabólica tiene que estar por lo menos un año en actividad física y alimentación saludable con sus tiempos de alimentación como corresponden y las porciones que le corresponden de acuerdo a mi gasto metabólico, y eso es individualizado. Muy bien. ¿Verdad? Doctora, le agradecemos muchísimo, nos queda mucho más claro y hay que ir a revisarse en el caso de nosotras las mujeres cómo está funcionando nuestros ovarios. Claro. Le agradecemos muchísimo, doctora. Gracias, muy amable.